expedición a Lyra, y cuando llegaron a Lyra, estos seres, estos reptiles quisieron atacar el planeta, pero se dieron cuenta que los humanos ya están muy bien armados, que ya tenían armas de hidrógeno, de nucleares y todo, tenían armas de partículas. Entonces antes de atacarlos dijeron, caray, no, así como que la pensaron un poco, porque estaban armados hasta los dientes, pero estos vatos, los mismos otros reptiles, les habían enseñado eso, el armamento y todo, y ellos como que ya sospechaban que algún día se iban a dar cuenta, y había híbridos. Entonces lo que hicieron fue que dijeron, bueno, pues vamos a tratar de mandar otra expedición. Mandaron varias expediciones a Lyra, y para poder destruir el sistema lo hicieron desde dentro. ¿Qué hicieron? Se les ocurrió hacer que los mismos que eran híbridos y los mismos que eran reptiles que ya estaban en el planeta, y los mismos que el patriarca, por decirlo, el felino, y los humanos empezaran a dudar de ellos mismos, para dividirlos, y para poderlos dividir fueran vulnerables, y atacarlos y destruirlos. Y ahí fue donde se generó la primera guerra galáctica. Después de un tiempo, de ahí es donde surgieron muchas razas como los pleiadianos, los de Andrómeda, muchos que nos visitan, los arturianos, los sirianos, todos ellos que nosotros hemos visto desde hace mucho tiempo, surgieron de esa primera y segunda guerra galáctica. Ahorita voy a tocar lo de las guerras, pero así rápidamente, lo de la primera guerra galáctica. Así como ahorita está lo del H1N1 y todo ese rollo, los mismos reptiles empezaron a modificar genéticamente a estos seres, para que estos seres empezaran a sentir racismo. Nosotros pensamos que el racismo es espiritual. No, el racismo es genético, es un gen que te hace sentirte así, superior, así. Pero ese gen viene desde hace mucho tiempo. Ellos empezaron a modificar genéticamente a varios para poderlos hacer que empezaran a sospechar de las otras personas. Entonces lo que hicieron fue que los humanos empezaron a desconfiar de los reptiles. Por ahí se empezaron a correr rumores que no eran, entre ellos mismos, entre los líderes, y empezaron a dudar unos de otros. Tú me quieres controlar, es real, no es real. Empezaron todos a dudar, y se empezó a hacer una trifulca en el planeta. Los humanos, en este caso los primeros humanos que están en la Tierra, decidieron lanzar el primer ataque. Dijeron, sí, pues si tú realmente me quieres destruir, porque empezaron a llegar muchos dracos al planeta, si tú me quieres destruir realmente, pues yo me voy a defender primero. Y los humanos de Lyra lanzaron el primer ataque. Estoy hablando no de un ataque de pistolita, estoy hablando de un super mega ataque. Esa guerra empezó, la primera guerra galáctica. En ese ataque muchos reptiles murieron, y los reptilianos se empezaron a atacar y se empezaron a agarrar ahí en Lyra. Cuando se empezaron a agarrar en el planeta, en Lyra y todo ese rollo, destruyeron varios planetas, y hubo seres que huyeron, y los que eran híbridos no sabían para dónde jalar, si con los reptiles o con los otros. Entonces en esa guerra galáctica, como ya habían llegado muchos draconianos al lugar, básicamente empezaron por decirlo así, los humanos y los híbridos son los que perdieron esa pelea, esa guerra, porque eran demasiados los dracos. O sea, los dracos ya tenían un imperio completo en Orión. Entonces, cuando llegaron, empezaron a destruir todo, destruyeron varios planetas, y estos seres híbridos y humanos normales huyeron de Lyra. En esa guerra murieron el patriarca felino, y murió uno de los patriarcas de los lagartos, que se llamaba Kobazar, que era como una serpiente, como un Quetzalcóatl, parecía como un dragón. En esa guerra murieron esos dos seres. Los reptilianos se enojaron mucho y empezaron a perseguir a los humanos por diferentes lugares, por toda la galaxia. Empezaron a traerlos, cazar para destruirlos. Entonces, cuando empezaron a cazarlos para destruirlos, muchos seres huyeron a las Pléyades, otros se dieron a Sirio, otros se dieron a Arturo, otros se dieron a Alfa Centauro, a diferentes lugares. Entonces, cuando huyeron a diferentes lugares, ellos ya tenían cierta tecnología, y algunos de ellos ya se podían mover en otras ciudades. Entonces, cuando los empezaron a cazar, los reptiles destruyeron a algunos y los esclavizaron. Sobre todo en Orión. En Orión agarraron a unos y los empezaron para evitar que se rebelaran, y esa guerra
algunos los modificaron genéticamente. Entonces los de Orión, los Dracos, empezaron a hacer un imperio y empezaron a buscarlos a todos por toda la galaxia. Pasaron muchos, estoy hablando de esa guerra aproximadamente en nuestro tiempo lineal, ha de haber sido como hace 6.000 millones de años, más o menos, la guerra que les estoy diciendo yo. Después de esa guerra sucedió la Segunda Guerra Galáctica. Los seres que habían huido a las Pléyades, algunos que eran híbridos y algunos que eran de güeros, de ojos azules, así normales, como los humanos normales, empezaron con tecnología, empezaron a hacer varios planetas habitables. Les tomó mucho tiempo hacerlo, pero ellos ya tenían tecnología por los mismos felinos para hacer mover planetas y arrancar sistemas de vida, pero les tomó mucho tiempo poder hacer en las Pléyades. Entonces, después de mucho tiempo de intentarlo, empezaron a colonizar varios planetas. Lo mismo se hizo en Sirio. Entonces lo que se hizo después es que se creó una especie de ONU en el espacio que se llama la Federación Galáctica. Varias razas humanas se unieron después de haber hecho evolucionar sus propios sistemas para ver qué iban a hacer con los otros que habían destruido el planeta, o sea que tenían la guerra contra ellos. Lo que pasó después fue que en las Pléyades empezó a haber los pleiadianos, como algunos ya tenían las dos polaridades. Estoy hablando de que ya habían evolucionado internamente a cierto nivel. Por sociedad se les prohibió manifestar su parte oscura. O sea, dijeron, no, sabes que la parte oscura la suprimes, no la muestres socialmente, no la muestres. Y a los híbridos se les trató de hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Que se estancaron, no pudieron evolucionar espiritualmente. Entonces, como todo es una regía energética, que es lo que les decía yo, que todo el universo está conectado, es como una cortina, tú le jalas una orilla y jalas toda la cortina, es igual, todo en el universo está vibrando a cierta frecuencia. Entonces, como ellos se quedaron estancados, fueron forzados a salir de su estancamiento. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo se hizo? Inconscientemente o inconsciente, como colectivo del planeta, llamó a los reptiles, pero no eran todos. Un grupo de reptiles llegó a las Pléyades y cuando no se entendieron, hubo un malentendido, hubo una guerra, empezó a haber una guerra con los pleiadianos contra ellos, empezó a haber una guerra en el planeta. Entonces los reptilianos habían empezado a expandir su imperio por toda la galaxia. Y cuando hubo esa guerra en el planeta y todo ese asunto, algo pasó, y en aquí entra lo que dicen los de Andrómeda. Los de Andrómeda ahorita están aquí en nuestro planeta. Ahorita les voy a decir por qué. Porque dicen que hay un grupo de seres que les dio guerra a los reptilianos y los reptilianos no pudieron contra ellos. Este grupo de seres, este colectivo de energías, así como las células que les decía, este colectivo de energías o entidades, los reptiles en sus leyendas antiguas le dicen el Patal. Es un grupo de energías que dan energías creadoras. No sé de dónde vienen los Patal. Bueno, sí sé de dónde vienen los Patal, pero ahorita lo voy a tocar más adelante. Los Patal somos nosotros, los humanos de este planeta. Entonces lo voy a tocar. Entonces dicen las leyendas antiguas de los reptilianos que hubo un grupo de humanos o de energías, eran diferentes tipos de energías cósmicas que estaban sembrando mundos y creando nuevas formas de vida. Y ellos empezaron a crear nuevas formas de vida. Y eso está totalmente en contra de la filosofía reptiliana, porque los reptiles veían todo como recurso para ellos. No, esto es mi recurso. Y estos seres orquestaban mundos y los dejaban, o sea, orquestaban mundos utilizando el amor y los dejaban ahí, que se desarrollaran solos. Y los reptiles no, los reptiles querían someter a todas las razas. Entonces, cuando fue la Segunda Guerra Galáctica en las Pléyades, pues son muchos años luz. Ese es un espacio súper gigantesco de estrellas, y no eran todos los reptiles los que hicieron la guerra. Apareció un grupo. Ese grupo es lo que les llaman los Patal. Nadie sabe dónde salieron,
Pero ese grupo le hizo la guerra a los reptiles, y cuando se le hicieron a los dracos, le hicieron esa guerra a los dracos, se empezaron a matar unos a otros, pero estos seres tenían un alma, una energía espiritual muy diferente a todas las demás. Y quiere decir que, por ejemplo, ellos, estos seres, liberaban cantidades gigantescas de energía, o sea, de todo tipo, mental, emocional y todo el rollo. Eran como unos seres que se quedaron así como que estos vatos, ¿quiénes son o qué? ¿De dónde salieron? Y hubo una guerra entre el Patal y los reptilianos. Cuando hubo esa guerra, los reptilianos decidieron no pelear. ¿No saben qué? Entonces hubo, como quien dice, ni hubo paz ni nada, pero ambas partes decidieron retirarse por un tiempo hasta que ese grupo desapareció. Ya saben qué pasó con ellos, pero después se supo. O sea, después se supo, ahorita en la actualidad, que es cuando todas esas energías están visitando al planeta, porque algo está a punto de pasar, y te lo va a tocar. Entonces, después de eso, de las guerras, tengo aquí más. Incluso ahorita lo vamos a ver, aquí les voy a mostrar algo así muy rápido. Este es de uno de los templos en Egipto. Aquí, si se fijan, parece como una espiral. No sé si la ven. Tiene una semilla en la mano. ¿Sí la ven? Y si lo ven, es un reptil. Y esta que parece como espiral es la espiral de dos hélices del ADN. Es nuestra espiral, la que tenemos ahorita. Ahorita lo voy a tocar más a detalle. Este mural es de miles de años atrás, no es de ahorita. Como les decía, se hizo la Federación Galáctica. Tenemos a los de Sirio, los de Andrómeda, los arturianos y los pleiadianos. Son uno de los pocos grupos que nos visitan. Ok, ¿quién es lo interesante? Este planeta, originalmente, nosotros, los humanos de este planeta, ahorita nuestra forma física no es la forma original que tenían los primeros habitantes del planeta. ¿Sí? Este planeta, originalmente, el propósito original de este planeta es que fuera una biblioteca de información. Los Patal, o estas energías, decidieron crear un lugar donde se almacenaran en códigos genéticos todas las creaciones de este universo. Todas esas pequeñas representaciones genéticas de todos los seres existentes e inteligentes en todas las galaxias que existen, en sistemas de galaxias, se almacenaron en un lugar. Se hizo un proyecto muy interesante con respecto a este planeta. Originalmente este planeta era un centro intergaláctico de información. Quiere decir que hubo muchos seres que decidieron participar en este proyecto. Algunos de ellos donaron su ADN para crear representaciones de ellos ahí. Es como, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Nosotros somos los mexicanos y nosotros queremos poner una piedrita para construir un edificio, pero vamos a poner ahí mexicanos. Y vamos y ponemos una piedrita y construimos el edificio. Estos seres donaron su ADN, su genoma, para que hubiera una representación de ellos en la biblioteca. Sí, era el propósito original. Aparte, la Tierra se utilizaba el planeta, se ubicaba en la orilla de la galaxia, un lugar donde había varios portales y varias rutas comerciales de varias razas galácticas. Ese era el propósito original del planeta, que fue un centro intergaláctico de información. Lo que pasó es, o sea, que ahorita todos los animales que ustedes ven, los insectos, hormigas, todos pájaros y todo lo que ven, es una representación de alguna raza inteligente que existe en toda la creación, al menos en todo este universo. Y si ustedes lo ven, este planeta sí es una biblioteca. Apenas estamos empezando a descubrir que hay genoma en las plantas, en los tipos de árboles, que tenemos genoma nosotros, diferentes cosas, ¿sí?
Y si lo ven, eso es información. Si ustedes la toman y la codifican de otra forma, ustedes pueden crear otra cosa, o ustedes pueden entender de qué está hecho. Entonces ese era el propósito original de esto, ¿sí? Que fue un centro intergaláctico hace 65 millones de años, exactamente. Los Patal, por decirlo así, hace 65 millones de años muchos seres vivían en este planeta, visitaban de vez en cuando este planeta. A nadie se le había prohibido, pero este planeta se escondió en la orilla de la galaxia para alejarlo de la Confederación Leverón. La Confederación Leverón es la confederación de los dracos, de los draconianos, de los reptilianos. La confederación se alejó se puso en la orilla de la galaxia y se escondió con ciertas frecuencias. Es, por ejemplo, algo que les decía yo. Hay seres que han ocultado, hay seres que pueden ocultar frecuencias en el universo. O sea, quiere decir que pueden mantenerlas como tipo aisladas de toda la frecuencia del mapa, pero ahí sigue. Es como si yo tengo o sea, lo clásico del pajar, tengo un pajar y es con una aguja, aparentemente está escondida, pero sigue existiendo en el pajar. Eso fue lo que se hizo originalmente. Después de que se hizo el proyecto de la biblioteca, hubo unos seres de la primera escaramuza que sucedió en la Tierra. La primera guerra que hubo en la Tierra fue hace 65 millones de años más o menos. Aquí había dos razas que habitaban. Era la raza de la serpiente y la raza del dragón. No eran reptilianos, era su simbolismo. La raza de la serpiente eran los Nagal o los Pieles Rojas, que eran unos de los miembros de los Patal, habitaban en este planeta, pero no eran todos. Es importante que si les digo que los Patal están aquí viviendo como humanos, o que somos nosotros, no quiere decir que toda nuestra energía colectiva, como les decía, la energía que somos nosotros, toda esa energía está en este planeta, ¿no? Hay unos que están fuera, y por eso es un plan para rescatar la biblioteca. El propósito original, te los voy a decir. La otra era la raza del dragón, que son las razas de Asia y de la India. Entonces, esas dos razas existían en este planeta originalmente. Entonces lo que pasó después es que en ese tiempo hubo una guerra, hubo unos humanoides de Procyon. Procyon es una estrella que vinieron a la Tierra, y hay muchas razas que ahorita tienen bases aquí en la Tierra, en esta dimensión y en otras dimensiones, pero su propósito original era extraer cobre, porque el cobre sirve para cosas tecnológicas, así como nosotros apenas ahorita lo estamos usando para la electricidad y para todo ese tipo de cosas. Hay seres que lo utilizan como combustible o para otros propósitos. Lo que pasó fue de que el planeta ha tenido varias guerras, ¿sí? La primera, que fue una incursión, yo le llamo la primera incursión de los dracos al sistema solar o a la biblioteca, fue hace 65 millones de años, cuando estaban peleando contra los seres de Procyon, unos humanoides, ¿sí?